Nuestro universo universitario de hoy no va a contar mentiras tralará, sino posverdades como la copa de un pino, o las de cada vez más pinos, pinos tan grandes como los de las campañas del Brexit y Donald Trump, pinos sobre los que ha impartido una ponencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia el doctor en filosofía José Luis García. Aunque bien pensado, para que algunas de esas verdades alternativas cuelen, va a hacer falta como poco un servicio de mediación como los que propugna la Cátedra de Protección Ciudadana Protecpol, cuya directora es Paz Lloria. Vamos allá, Universo Universitario. Saludos de Vicente Climent. Entre tuit y tuit de Donald Trump hemos pensado, hombre, vamos a llamar a José Luis García Martínez, que es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia y autor de una ponencia leída recientemente en la Universidad Menéndez Pelayo sobre la posverdad en la sociedad del conocimiento. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Posverdad es mentira o es otra cosa? A ver, en principio, la posverdad no es tanto que sea mentira, sino la poca importancia que tiene la verdad en nuestra sociedad. Lo entenderíamos mejor si viéramos que en la antigüedad, o relaciones que podemos tener nosotros en nuestros pueblos o en nuestras comunidades de vecinos, aquel que miente, digamos, se le penaliza de alguna manera, no nos fiamos de él. Lo sorprendente es que estamos viendo que en las sociedades actuales, pues gente que miente y luego tiene resultados electorales favorables. Entonces eso se le llama la posverdad, porque la verdad ya no interesa. No nos basamos en la verdad para poder fiarnos de alguien o no. Eso es tanto como decir que las apariencias están ganando la partida. Por supuesto. Los que nos dedicamos a comunicación, podríamos decir que el pasado siglo XX fue el siglo de perfeccionamiento de estrategias de manipulación mediática. Y ahora mismo incluso podemos irnos a estudios. Por ejemplo, en Yale salió un estudio en el cual se dice que atendemos más a lo que son nuestras emociones que a lo que son los hechos que están contrastados empíricamente y científicamente demostrados. ¿Y eso por qué es? Pues no lo tenemos, a día de hoy no lo tenemos muy claro. Vayamos, por ejemplo, a datos. El 75% de estadounidenses que podrían ser, que se autodenominan demócratas, consideran que se está dando el cambio climático. Sí. Sin embargo, si nos vamos a los republicanos, solo un 20% de los que se declaran republicanos aceptan esta cuestión que a nivel científico es incuestionable. Digamos que hoy en día vivimos en una sociedad tan emocional, donde estamos todo tan a flor de piel, que los datos no nos importan tanto como lo emocional. Y en ese sentido, somos mucho más manejables a nivel colectivo. Para mí lo interesante de la posverdad no es que tú, yo o el oyente que nos escucha ahora pueda decir, yo sí que estoy bien informado. Eso no interesa a lo que son esos movimientos de posverdad. Lo importante es cómo nos movemos, cómo actuamos como colectivo. Sí. Y ahí es donde la posverdad funciona mejor. Hombre, da la sensación, yo no sé, desde el punto de vista absolutamente profano, porque para eso estás tú y para eso están otros expertos como tú, para echarnos un poquito de luz sobre estas cuestiones, da la impresión de que igual es que no nos gusta la realidad y nos tenemos que inventar otra, una verdad alternativa, que es la otra definición de posverdad que está muy en boga, ¿no? Lo que sucede es que eso, los que somos de filosofía, claro, si no hay verdad, pensemos lo que eso puede significar. Claro. Los derechos humanos no son verdad, nuestras libertades fundamentales no son verdad. El hecho de que no hubiera nada que fuera verdad supondría movernos en un mundo de locos, prácticamente, donde probablemente sería la ley del más fuerte. Yo creo que no es que estemos tan hartos de la verdad, sino que estamos tan descontentos con la verdad que estamos viviendo, un momento en el que parece que hay una crisis económica que ha afectado a las clases más bajas, bueno, eso sí existiera la clase media, voy a llamar a la clase más desfavorecida. Hay un momento en el que hay un alejamiento fuerte de la democracia representativa, una democracia representativa que en origen nos ayudaba a los ciudadanos a tener más tiempo libre. Nos damos cuenta ahora que a los que hemos delegado el marco de decisiones, en el mejor de los casos lo hacen mal y en el peor es que son corruptos. Desde ese aspecto vuelvo a lo mismo, nos afecta todo tenemos una forma de relacionarnos con el mundo epidérmica, excesivamente emocional. Entonces somos muy sensibles a argumentos vacíos, a términos que nos manipulan fácilmente y
que hacen ganar pues a Trump en Estados Unidos, como comentabas al principio, o el Brexit en Reino Unido. ¿Aquí en España hay algún fenómeno parecido a estos dos que tú citas? Pues a ver, aquí si nos vamos a cierta prensa, estarán equiparando lo que puede ser Podemos con movimientos populistas, con movimientos... A ver, sí que podemos definir este tipo de movimientos que apelan a lo emocional. No voy a decir ningún partido, cada oyente es lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Habitualmente, pero esto sucede prácticamente en todos los partidos políticos. En la sociedad de la posverdad, si nosotros quisiéramos sacar los contenidos de los mensajes políticos que se hacen hoy en día, veremos que son conjuntos vacíos en sentido de contenido. Me explico. La gente quiere votar, por supuesto, pero habrá que decidir en qué términos se vota, qué se vota y cómo se vota. La gente quiere democracia real, por supuesto, pero cuando se habla de democracia real estamos hablando de democracia participativa, democracia representativa, socialdemocracia, democracia cristiana, liberal. Son términos vacíos que generan en algún sentido en el receptor cierta emoción de empatía con ese mensaje que es deseable por todos, pero que su fuerza reside en que está en muchas ocasiones vacía de contenido. Sí. Da la sensación de que se ha puesto de moda votar a los líderes que se enfrentan con los poderes establecidos, es decir, que ya no la contienda no es políticamente pura, no es partido contra partido o líder contra líder, sino líder contra poder fáctico, ¿no? Exacto, ese es otro tema muy interesante, y ahí lo que estamos viendo es un desplazamiento del marco de influencia. Vemos, por ejemplo, fantástico que hacen muchos periodistas, pero sin embargo cuando vemos cuál es el tratamiento que da la población al periodista, vemos que está entre las profesiones menos valoradas. Sí, así es. Por otro lado, lo que eran antiguamente las universidades o gente que hablaba desde la cátedra, también está perdiendo autoridad. Entonces nos damos cuenta que tanto vámonos al caso de Trump y al caso del Brexit. En un caso como en el otro, todos los grandes columnistas de los medios de comunicación clásicos y todos los grandes foros universitarios, autoridades del conocimiento, como lo queramos llamar, estaban en contra de los ámbitos. Sin embargo, lo que antiguamente tenía influencia, que podrían ser los medios de comunicación clásicos, universidades, se ha visto que incluso son repudiados a día de hoy y se les critica de forma peyorativa. Decía Nigel Farage, no queremos que nadie, ningún experto hable por nosotros. O sea, se repudia a los que saben. Este es otra para a los que saben, porque son intermediarios entre el mensaje y el receptor. Yo creo que hay una narración que se impone desde ciertos grupos por el cual tanto las universidades como los medios de comunicación forman parte de una conspiración que es creída por muchos. Entonces se piensa que tanto el periodista como la universidad no tiene independencia para decir el discurso que él podría decir en condiciones de verdadera libertad. Entonces se traslada que ellos forman parte de una conspiración, que forman parte de unos poderes fácticos asociados habitualmente a grandes multinacionales, que lo que hacen es defender sus intereses y condicionar fuertemente, cuando no determinar, al político. Entonces lo que hay que hacer es desplazar al político que no tiene libertad para que llegue alguien, un hombre fuerte, un partido político fuerte, que pueda restablecer la dignidad de un pueblo que por fin tiene conciencia de pueblo. La verdad es que es terrible lo que nos cuentas, porque claro, en el día a día los periodistas también lo notamos, y llega un momento, y ha pasado sobre todo en Estados Unidos, es donde se ha dado el pistoletazo de salida con la victoria de Donald Trump. En fin, expones cualquier cosa al gobernante de turno y te dicen, esa es tu verdad, como si hubiera varias posibles. Claro, te recuerdo lo del famoso dicho de Spicer cuando habla estaban discutiendo acerca de cuánta gente había asistido al acto de proclamación de Trump, y el jefe de Trump dice que los datos que estaba dando la prensa no eran así, que eran otros. Entonces el periodista enseguida le dijo, pero lo que usted está diciendo es mentira. Y dijo, no es mentira, son hechos alternativos. Es terrible. Pues bueno, en ese mundo estamos en la posverdad. ¿Existen hechos alternativos? Pregunto a los oyentes y te pregunto a ti. ¿Un hecho es un hecho o hay hechos alternativos? ¿Hubo tanta gente o no hubo tanta gente? Sí, estamos vivos o estamos muertos.
Ese es el problema, Claro. pero nosotros lo vivimos a otro nivel. Nosotros cada vez que hay una manifestación en la calle, de los números que dicen los organizadores, a los que dice la policía local le interese o no esa manifestación, estamos en la misma situación. Claro. Entonces, no lo sé, yo, por ejemplo, a los periodistas, en muchas ocasiones les veo desorientados, les veo, porque cada vez parece que pintemos, y me pongo yo también que trabajo en comunicación, pintamos menos. Sí, sí. Sí, entre eso la crisis de las empresas periodísticas y la irrupción de las redes sociales, pues yo no sé cuánto daño puede estar haciendo o beneficio. A lo mejor tú me dices que es justamente la verdad alternativa a la que yo propongo. Pues Twitter, por ejemplo, ¿no? Con esos golpes de... Volvemos otra vez a Donald Trump, con esos golpes de genio que le suponen el arrebato del día en Twitter, pero no solamente a él, sino a quienes le siguen y a quienes siguen a otros tantos que se erigen en gurús y parecen tener la realidad absoluta o la verdad absoluta, o al menos una alternativa para cualquier otra verdad que se le pueda oponer. A ver, aquí habría dos cuestiones. O sea, a lo mejor soy demasiado largo, me puedes interrumpir en cualquier momento. Me parece tan interesante lo que estás contando, tan preocupante pero interesante lo que estás contando, que no hay ningún problema. A ver, yo por un lado veo que vivimos en lo que podría ser una sociedad de la transparencia. Todos los políticos se llenan la boca de transparencia, todas las páginas web tienen transparencia, y tenemos una ilusión aparente de que controlamos al político. Ahora nos preguntamos todos a la vez. Sí. Nosotros la transparencia la utilizamos para nuestros domingos por la tarde, nuestro tiempo libre, ver que las cuentas que nos dan los políticos están bien, o la transparencia nos interesa para reírnos cuando el político falla, cuando tropieza y se cae, cuando dice una palabra mal, cuando, por ejemplo, hoy Rajoy se equivoca al votar. Bueno, pero eso es como José Luis, si me permites, como la paella de la madre, ¿no? Que siempre está buena y nunca se lo decimos hasta que llega un día en el que se le olvida poner la sal y entonces, vamos, le caen por todos los lados. Exacto. Entonces, la transparencia yo creo que la ciudadanía no la busca tanto para controlar al político, sino como para ver las miserias de la política. Y eso provoca que se encienda, provoca que sea más emocional y fomenta más la posverdad. Por otro lado, si lo que hablábamos antes, la influencia de la universidad y los medios de comunicación ha desaparecido, está ahora mismo la influencia. Porque, leía el otro día un artículo, la influencia ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues la influencia está en las redes sociales. Ya Obama gana sus elecciones gracias a lo que se llamó La Cueva, un grupo de expertos en Internet que sabían el público al que había que mandar cierto tipo de mensaje para que Obama ganara. Yo creo que de aquí a unos meses, años, sabremos la cantidad de dinero que ha destinado Trump a este tipo de campaña y se nos va a abrir un nuevo mundo que desconocíamos hasta este momento. Y que obligará a replantearse las campañas de aquí en adelante. Exacto. El hecho de que, por ejemplo, haya países que ya no piensen en el voto telemático es un indicativo de este nuevo campo. Y luego también pensemos en Facebook. Siempre Zuckerberg ha dicho que todo el mundo puede subir lo que quiera a Facebook. Trump introdujo el término fake news, que vendrían a ser las noticias falsas. La cuestión es, las redes sociales, aquellos que es Twitter o Facebook, ¿tienen alguna responsabilidad de garantizar que lo que se sube en esos muros sea verdad? Es un nuevo debate que otro día podemos tratar, pero pensemos que todo lo que se sube a Facebook tiene por lo menos apariencia de verdad y es aceptado como tal. Pero incluso tiene mejor apariencia que en Twitter, ¿no? En Twitter, en fin, siempre pensamos, en términos periodísticos parece que Twitter sea como más, no sé si decir fiable o más de interés en general para los periodistas. Sin embargo, Facebook, quizá por esa apariencia blanca que tiene, con sus imágenes, con sus retazos de vida familiar, pues encierre algo más, y entiéndaseme bien, de peligro. El propio Zuckerberg ya se permite pontificar sobre el gobierno del mundo, y de hecho Facebook tiene muchísimos más seguidores que Twitter. Es más un poder no sé si en la sombra o ya de cara, que la propia Twitter. Sí, pero surgen también detalles que nos tienen que alarmar. Por un lado, el hecho de que las falsas noticias puedan generar acciones como el señor que se presentó en Estados Unidos en una pizzería
porque pensaba que Hillary Clinton estaba haciendo trata de personas por una noticia falsa que se movió. Y luego, por otro lado, pensemos la ballena azul, que ha salido hace poco, Sí. este juego que parece que funciona por redes sociales, que fomenta la autolesión de gente que está en un momento personal complicado, especialmente adolescentes. Si Zuckerberg es responsable o no de reproducir, vamos a decir, cuestiones que se suben al muro que fomentan este tipo de acciones. Vamos a directamente, desde luego no, pero realmente ha creado algo en donde pueden pasar esas cosas. Exacto. Él es responsable de poner freno a todas estas cuestiones, de garantizar que lo que se sube sea, vamos a utilizar el término deseable. Pues yo creo que es un espacio de debate que se abre ahora. En fin, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que tendremos que madurar y asimilar todo lo que nos has dicho, José Luis, tan decisivo para el futuro que puede llegar a ser. En particular, todo este concepto de la posverdad y sus efectos colaterales o sus flecos. Pues nada, muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Lo bien cierto es que esta entrevista ha tenido lugar. José Luis, muchísimas gracias. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Nuestro siguiente invitada en este caso es Paz Lloria, que es directora de la Cátedra de Protección Ciudadana, Policía Local de Valencia, Protecpol, y que además trabaja en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Paz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos invitado a Paz porque a primeros de este mes, estamos ya acabando, del mes de mayo, se celebró en Valencia un congreso de nombre Convivencia Ciudadana, Mediación, Conciliación y Técnicas de Prevención y Resolución del Conflicto Ciudadano. ¿Y qué resolvisteis? Bueno, de momento nada. Lo que hemos hecho ha sido... El Congreso tenía un objetivo fundamental que era establecer las bases de un marco teórico de reflexión para empezar a discutir cuáles podrían ser las soluciones alternativas precisamente a la resolución de los conflictos ciudadanos que no alcanzan entidad delictiva, o sea, los conflictos ciudadanos que todos los días nos preocupan, el ruido, las molestias vecinales, el ocio nocturno, el botellón, este tipo de cosas que desde luego no se pueden resolver solo a base de sanción. Desde luego este es el espíritu que tenía la concejal, además del área de protección ciudadana, que es una de las impulsoras de la idea, como además el ayuntamiento es quien financia la cátedra. Y bueno, planteamos este congreso como un marco de discusión y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando. De hecho, tenemos una reunión ya para ver qué hemos extraído de ahí y ver cómo se puede establecer una normativa racional. Digamos entonces que estáis buscando soluciones para los roces, que no son precisamente los que hacen el cariño en estos casos. Bueno, en estos casos no, hacen la ampolla, ¿no? Pero precisamente lo que intentamos es que esa ampolla, cuando se rompa, sea con agua limpia, que podamos intentar restañar, porque el conflicto que solucionamos a base de sanción está demostrado que sirve de poco, ¿no? Lo importante es buscar alternativas y la mediación o la conciliación, según los nombres, técnicamente hay distintas posibilidades, se presenta como una de las posibilidades más plausibles para conseguir que las dos partes en conflicto alcancen empatía, que cada uno sepa cuál es el problema del otro y llegar a un acuerdo. Se trata más de eso. Pero eso no tiene que ser nada sencillo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que tiene que haber alguien que gane y alguien que pierda. Bueno, en el ámbito jurídico y en el ámbito de la policía local, además, que es con el que trabajamos en la cátedra, estamos ya practicando mucho la cuestión relativa a la mediación o la conciliación. Y, de hecho, la Policía Local de Valencia, en Fallas, ha realizado más de 600 mediaciones express, no como sustitutivos de sanción, o sea, más procesos de conciliación que de mediación, que han sido exitosos. A veces es sentar a las personas y hacerlas pensar un poco. Y a partir de ahí es muy fácil llegar a soluciones. ¿Qué diferencia hay? Vamos a entrar ya de lleno en el asunto entre conciliación y mediación. A ver, son cosas diferentes. La ley de mediación es una ley de mediación que abarca solamente aspectos mercantiles y civiles y está prevista como una sustitución de la resolución judicial. Cuando hablamos de mediación desde un punto de vista formal estamos hablando de evitar la resolución judicial y que el conflicto se resuelva interpartes, ¿vale? Pero normativamente solamente esto está previsto en el ámbito civil y mercantil.
En otros ámbitos se habla de mediación como una institución, es un fenómeno nuevo, una institución nueva. Entonces se habla de mediación, por ejemplo, en la mediación penal o en la mediación familiar, más como procesos de conciliación. Son procesos de conciliación en los que, por ejemplo, en la penal, una vez que se ha establecido la sanción, todo este proceso que había con los etarras arrepentidos, que hablaban con los familiares, se hablaba de mediación, en realidad aquello es un proceso de conciliación, porque no había una sustitución de la sanción. Cuando iban los familiares de las víctimas a entrevistarse con ellos, la cárcel. Pero esto era un momento posterior a la sanción, claro. ¿vale? Entonces esto es un proceso de conciliación. En el ámbito familiar sí que se trabaja mucho la mediación familiar para evitar previamente a la resolución judicial, para evitar la resolución judicial. Uno de los retos que nos hemos planteado es precisamente establecer una delimitación clara entre todas las instituciones, que ahora parece que está todo como muy mezclado, ¿no? ¿Y por tanto estamos hablando de un ámbito meramente local o podría trascender? No, en principio nuestra competencia es local. Ya, en principio claro. nuestra competencia es local. Lo que sí que es cierto es que el congreso que hicimos fue un congreso internacional en el que participaron profesores, un profesor italiano, unas profesoras portuguesas, y desde luego, desde el punto de vista académico de la reflexión, se está preparando ya una publicación que tiene una tendencia universal, evidentemente, ¿no? Como cualquier estudio. Otra cosa será que de ahí podamos extraer soluciones al conflicto local, que es, insisto, el ámbito de proyección de la cátedra. Un mediador es un negociador de estos que vemos en las películas de... cuando hay No un atraco a un exactamente. banco y ese tipo de cosas. No exactamente, es algo parecido, pero no exactamente. El mediador debe ser un mediador profesional, es una de las cosas que planteamos también nosotros, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Valencia sí que tiene ya un grupo de mediación importante, la Policía Local de Valencia tiene un grupo de mediación muy importante, los Mossos de Escuadra, que vino un Mosso de Escuadra también a contarnos qué hacían ellos también, la Guardia Civil. Pero los mediadores han de ser profesionales, o sea, no basta con que uno tenga muy buena voluntad, de tener una formación específica, y esto también es un problema porque de momento tampoco hay mucha formación en este ámbito y sí que hay personas que están ejerciendo esta actividad sin tener la formación adecuada. El mediador no debe intervenir, es un psicólogo, pedagogo, médico, jurista, asistente social, que debe intentar que sean las dos partes las que lleguen al acuerdo. Estamos creando una profesión nueva, entonces. Bueno, hay formación ya en ella y desde luego sí que la ley exige que la mediación se realice ante profesionales y la mediación familiar que se realiza en los juzgados de familia, por ejemplo, es con profesionales, o la mediación que se produce en el ámbito mercantil. La mediación familiar es cuando hay una separación y hay hijos de por medio, ese tipo de, por ejemplo, de situaciones. Esa es la más habitual. En situaciones de crisis de pareja se produce la mediación, pero bueno, se pueden plantear otro tipo de mediaciones que nosotras hemos planteado y nos hemos imaginado, como puede ser, por ejemplo, una mediación entre padres e hijos en situaciones, tienes un niño díscolo, el niño díscolo bebe, el padre no es capaz de atajar esa situación de botellón. Bueno, pues a lo mejor si damos instrumentos al padre y al hijo, conseguimos más que poniendo una multa de 300 euros, ¿no? Que va a pagar el padre, que el niño no sé qué, que va a arreciar el conflicto y que no vamos a solucionarlo. ¿Cuáles son los conflictos más habituales? Hablabas antes de fallas. En fallas me imagino que el ruido, ¿no? El ruido. Los conflictos de los que más se quejan los vecinos de la ciudad de Valencia, el problema más grave siempre es el ruido y el ocio nocturno. O sea, el ocio nocturno lo que genera a su alrededor, ¿no? Ruidos, olores. ¿Y ahí cómo podéis mediar en una situación de botellón o de concentración de locales? Yo soy la directora de la cátedra, no soy mediadora. Pero para eso están los expertos, yo soy penalista. Pero, en fin, bueno, sí, pues se puede mediar. Es decir, es tan sencillo como explicarle al señor que vive en el primero que el del bar se tiene que ganar de la vida y al del bar que el otro tiene que dormir. Y, bueno, pues intentar que lleguen a un acuerdo y que hasta las 12:30 vamos a respetarnos. Tú respetas un poco el ruido y yo a partir de las 12:30 consigo que nadie salga del bar o lo cierro, ¿no? O la 1, no lo sé. Pero, bueno, cualquier persona con un poco de sentido común se le pueden ocurrir soluciones, sobre todo si entiende al que tiene enfrente, que es lo difícil. Claro. Es lo difícil. Que escuchemos, no hablemos solo. ¿Alguna otra situación que te resulte especialmente llamativa en la que se puede arbitrar algún tipo de actuación? En principio, en cualquier situación, o sea, las molestias vecinales. ¿La más rara que hayas visto cuál podría ser? A ver, yo lo que os recomiendo... O que hayas oído hablar de ella, vamos.
raras, hay de todas, ¿no? Desde el vecino que le molesta el perro del otro y luego, como le denuncia el otro, le amenaza con que, pues ahora voy a conseguir que tu mujer te ponga una orden de alejamiento. Y dices, bueno, este está zumbado, no sabe por dónde va, ¿no? En fin, te puedes imaginar cualquier cosa, pero, por ejemplo, la Asociación de Mediación sí que tiene un corto muy bueno que se llama La Escalera, que yo os recomiendo, en el que, con unas imágenes de 1 minuto y poco, un corto mudo, y es una escalera en la que se van mostrando pues todas las molestias de los vecinos, ¿no? Que me riega la planta si me moja, que el otro hace ruido, que pega cuadros, que está bailando, que la basura no la cierra bien. Cualquier cosa que estamos en casa y de repente decimos, jo, cómo me molesta esto. En este congreso, yo no sé de dónde eran exactamente los intervinientes extranjeros que han venido, pero vamos, por lo que cuentas, todos mediterráneos. En principio, sí. Y se nota, claro, no sé si habéis habido manera de contrastar o no. Es el clima. ¿Se nota la diferencia? A ver, es el primer congreso que hemos realizado, desde luego, donde se trabaja mucho en materia de seguridad ciudadana y de protección ciudadana, que nos gusta más hablar de protección que de seguridad. En Italia se trabaja muchísimo. De hecho, hace nada he tenido ocasión de poder contrastar opiniones con personas que estaban ocupadas de un programa similar en la región de Bolonia y Reggio Emilia. Y los problemas... Es cierto que el clima ayuda, ¿no? Y aquí tenemos mucha vida en la calle, cosa que en Alemania, pues a las 7 de la tarde hace mucho frío. Y yo, desde luego, cuando vivía allí no salíamos mucho a la calle y no había mucho ruido nocturno. Así que las experiencias de los italianos y los portugueses vienen siendo muy parecidas, muy ¿no? parecidas. Y sobre todo las soluciones en atención a la utilización de los medios de los que disponemos, sin ser tan coercitivos como pueda ser una sanción. Sí. ¿Y en el ámbito educativo qué? Porque ahí parece que es una fuente de conflictos, o al menos estamos redescubriendo conflictos que a lo mejor estaban larvados y existían desde hace muchísimo tiempo, pero ahora tienen más visibilidad, ¿no? Sí, en el ámbito educativo contamos con un mediador magnífico, que es Carlos Caurín, que es conocido en el mundo mundial. Y Carlos, en materia educativa, ha conseguido muchísimo con la mediación escolar. La mediación escolar es un ámbito muy importante. Y la mediación escolar, lo más importante es que se la crean los maestros. Eso es muy importante, porque los chicos y las chicas, al final, cuando tú les das la oportunidad de participar en la propia solución de su problema, están encantados, porque les encanta ser protagonistas. Bueno, hay niños, hay escolares que median con compañeros. Efectivamente. La experiencia del San Vicente Ferrer, de la mano de Carlos Caurín, es un ejemplo, creo yo, para todos, ¿no? En ese ámbito. Yo creo que él lo hace muy bien y tiene un equipo muy bueno, y los chicos y las chicas del San Vicente Ferrer han demostrado que han sido capaces de levantar la fama de su instituto y que volviera a la que tenía cuando algunas estudiábamos allí, y ser un instituto insignia, un centro insignia, precisamente porque son los chavales los que intervienen en la resolución. Cuando a una persona le das la oportunidad de expresarse y de decir lo que le pasa, muchas veces suelta todo aquello y ya es más fácil que aprenda también a ver lo que tiene el otro. A lo mejor hay más problemas entre padres y profesores que entre alumnos y profesores. Bueno, eso es mucho decir, pero vaya. Bueno, también, pero yo ahí, que siempre, yo soy profesora, pero soy madre. Y yo siempre he sido de las que ha dicho que efectivamente pues había que hacer siempre lo que dijeran los profesores. Hombre, pues en ocasiones sí, y en ocasiones a lo mejor los profesores también tienen que escuchar un poco a los padres. O sea, yo estoy muy a favor, creo que el maestro frente al estudiante ha de tener una autoridad y ha de ganarse su respeto y tal, pero creo que tampoco se puede, como está ocurriendo, y lo vives, ¿no? Porque tienes hijos de distintas edades y lo ves en compañeros, y sin tener una visión reduccionista con personas que vienen a pedir consejo y tal, que sí que es cierto que a lo mejor quizá por esa situación que hemos vivido durante unos años en que los padres han sobreprotegido a los hijos y no sé qué, el profesor se ha visto un poco atrás, que de repente el padre es como un ogro, y tampoco es eso. El padre no es un monstruo para el profesor, ni el profesor debe ser un monstruo para un padre. Si lo que hacemos es trabajar juntos, ¿no? Con una tarea. ¿Los profesores viven asustados o acongojados? A ver, yo creo que no. Yo creo que no pueden estar asustados ni acongojados. Porque si ellos viven asustados y acongojados, sus estudiantes van a estar asustados y acongojados. Los niños no obedecen, los niños imitan. Y yo no soy pedagoga, pero esto es una enseñanza de vida, ¿eh? Si la persona que tienen enfrente es un referente para ellos, puedes tener la clase más díscola del mundo, que podrás con ella.
estoy segura, estoy segura. Si uno tiene miedo, hombre, pues un policía no puede tener miedo, ¿verdad? Pues un profesor tampoco puede tener miedo, niños de 14 años. ¿Habría que reforzar el carácter de autoridad de profesores, de médicos en los centros de salud, de enfermeros? A ver, yo lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Yo creo que no. Creo que no, porque está suficientemente garantizado. Es decir, yo creo que vivimos una sociedad violenta. Y aquí entra la penalista, ya se sale la directora y entra la penalista. Es cierto que vivimos en una sociedad violenta, pero vivimos en una sociedad violenta que fomentamos a través de los propios medios de comunicación. Hasta las tertulias políticas de los sábados por la noche, se supone que si no pegas 4 gritos e insultas al de enfrente, no sabes nada. No eres nadie y no te vuelven a invitar. Claro. Entonces, el problema realmente es ese. El problema es ese. Si generamos una sociedad violenta, efectivamente vamos a ser todos violentos, pero con mayor autoridad no vamos a conseguir. Yo creo que la vía es otra, justamente la vía de la reflexión, la vía de la educación y la vía de la conciliación. De intentar explicarle a un señor que cuando no le han atendido en 2 horas que está en el hospital, no que salga un guardia de seguridad, sino que salga un médico y que le diga, mire usted, lo siento en el alma, sé que tiene un problema, pero es que en estos momentos tengo 150 enfermos para atender. Y lo suyo, yo entiendo que a usted le duele y le molesta, pero tengo una señora que se me muere, tengo un niño que no sé qué, y que probablemente si nos damos cuenta que es que hay una falta de medios y que el médico no está rascándose la nariz, sino que está atendiendo a cosas más importantes, porque no hay nadie más para ayudarle, ese señor lo va a entender. Si le sale un guardia de seguridad, se va a poner más bestia. Cuestión de buscar la empatía. Yo creo que ponernos en sí. el lugar del otro, intentar... Yo creo que sí. Intentar Esa es la buscar solución. la resolución y no el conflicto. Paz Lloria, del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y directora de la cátedra Protec Pol, muchísimas gracias por haber mediado, conciliado y habernos ayudado a prevenir y resolver conflictos, por lo menos aquí en la radio, que atañen a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ya ven, en caso de conflicto entre verdad y posverdad hay que quedarse siempre con la primera y en caso de necesidad pues ya recurrir a un especialista en resolución de conflictos de convivencia, porque nunca se sabe que este mundo es todo un universo universitario. Saludos de Vicente Clement.